Bienvenidos a nuestro noticiero económico. Hoy analizaremos la evolución macroeconómica de India durante las últimas 2 décadas, donde el país ha experimentado cambios significativos en diversas áreas claves. Vamos con Melissa y veamos los datos más relevantes. India ha experimentado un crecimiento constante, sin embargo ha tenido desaceleraciones notables en el 2003 debido a la crisis financiera asiática y la incertidumbre global antes de la invasión de Irak, en 2008 a causa de la crisis financiera global y en el 2020 cuando la pandemia provocó una recesión del 5,83% que fue superada el siguiente año gracias a las políticas gubernamentales bien orientadas. El PIB per cápita, grosso modo, ha ido creciendo constantemente, logrando duplicarse en este periodo de tiempo gracias a su crecimiento económico, mejora en la productividad laboral y aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso, donde se puede destacar un ligero estancamiento durante el 2020 a causa de la pandemia. La tasa de desempleo en India ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, principalmente debido al crecimiento económico y la creación de empleo en sectores como manufactura, tecnología y servicios. A pesar de que tras la pandemia tuvo un aumento, ha ido disminuyendo hasta el 4,67% en el 2023. El punto más alto de inflación en India se alcanzó durante la crisis financiera global, cuando la perturbación de flujos de capital y la demanda global elevaron los precios, llevando la inflación a casi el 12%. A partir de 2014, la inflación se estabilizó debido a la política monetaria restrictiva del Banco de la Reserva de India y desde entonces la inflación ha fluctuado manteniéndose en un promedio de aproximadamente 5% hasta el 2022. En la primera década, la masa monetaria en India creció de manera constante pero moderada. El porcentaje del PIB dedicado a la masa monetaria se mantuvo alrededor del 60%. Sin embargo, en la segunda década todo cambió. La masa monetaria aumentó rápidamente, alcanzando aproximadamente el 75% del PIB en 2020. ¿Qué factores contribuyeron a este cambio? La expansión económica y las políticas monetarias jugaron un papel crucial. Desde 2020 hasta 2021, la masa monetaria en India alcanzó un impresionante 82,5% del PIB. Esto sugiere una mayor liquidez en la economía. Si bien hace 2 décadas la economía de India estaba en auge, en los 2000 el crecimiento del PIB era del 3,84%, pero en 2010, sorpresa, alcanzó un impresionante 8,5%. Sin embargo, la década siguiente trajo desafíos. En 2011 el crecimiento se redujo al 5,24% y en 2012 al 5,46%. La economía global tambaleaba y la India no estaba exenta, pero en 2015 volvió a subir al 8%. Los últimos años han sido una montaña rusa, con altibajos debido a la pandemia del COVID-19. En el 2021, la India sorprendió con un 9,05% de crecimiento y en 2022, a pesar de los desafíos, se mantuvo en un 7,24%. De los años 2000 al 2008, India mantuvo un crecimiento promedio del 6 al 9% anual. Esto se debió a reformas económicas, inversiones extranjeras y un sector de tecnología en auge. De 2008 a 2009, con la crisis financiera global, el crecimiento se desaceleró debido a la crisis mundial, pero India aún logró mantenerse por encima del 5%. De 2010 a 2014, el crecimiento se aceleró nuevamente, impulsado por sectores como la tecnología, la construcción y los servicios. En 2016 y 2017, con la desmonetización, el gobierno indio retiró los billetes de alta denominación para combatir la corrupción. Esto afectó temporalmente el crecimiento, pero se recuperó rápidamente. De 2017 a 2019, India creció a un ritmo del 7 al 8%, consolidándose como una de las economías emergentes más importantes. En 2020, con la llegada de la pandemia de COVID-19, la economía se contrajo debido a las restricciones impuestas para controlar la pandemia. Sin embargo, India mostró resiliencia y se recuperó rápidamente. De 2021 a 2022, el crecimiento se aceleró nuevamente, alcanzando alrededor del 10%. Me gustaría dividir este indicador en dos momentos. El primero, del 2001 al 2007. India experimentó un notable aumento en la recaudación impositiva, pasando del 8 al 12% del PIB. ¿Pero a qué se debió este incremento? La relativa estabilidad política bajo el gobierno de la Alianza Nacional Democrática brindó un entorno propicio para la implementación de reformas económicas y mejorar la percepción del país ante inversores internacionales. Esto también impulsó los ingresos y las ganancias de las empresas, que generó un mayor flujo de ingresos fiscales, pero no solo de las empresas, sino también de la clase media, pero esta vez aportando desde los impuestos sobre la renta y el consumo.
En un segundo momento, entre el 2007 y el 2009, observamos una disminución importante en la recaudación, que está impulsada por la crisis económica global del 2008, la cual fue todo lo contrario al auge previo. En 2009, el gobierno de la Alianza Progresista Unida fue reelegido, pero no tuvo éxito en las medidas que tomó para enfrentar esta crisis financiera, lo que también fue un factor importante en esta caída, atado esto al aumento del desempleo y otros factores que explican el comportamiento de esta variable. Ahora veamos una segunda gráfica que está estrechamente relacionada, el gasto del gobierno. Sabemos que este está financiado en su mayoría por la recaudación impositiva. Durante el periodo comprendido entre el 2001 y el 2007, el gobierno pudo aumentar el gasto para disminuir la economía. Sin embargo, la gráfica nos muestra que mientras que la recaudación mejoraba, la recuperación económica, el gobierno pudo haber reducido el estímulo fiscal y adoptado medidas más moderadas. Otra explicación podría ser que mientras aumentaba el porcentaje de la recaudación impositiva, el reflejo en el porcentaje del consumo gubernamental era más pequeño que el primer caso. En el segundo caso, sin reservas, el consumo gubernamental representaría una mayor parte del PIB. Esto ha sido un análisis detallado de las variables de la recaudación impositiva y el gasto público en India durante estos periodos críticos. Entre el 2004 y el 2012 hubo un crecimiento en su comercio exterior, se benefició la demanda interna, se benefició el sector de bienes de consumo y también la integración global, que principalmente fue en el sector de las tecnologías de la información. Durante el mismo periodo, la balanza comercial sufrió un decrecimiento debido al rápido crecimiento económico que se impulsó una alta demanda y la producción nacional no pudo satisfacer esta demanda, llevándolo a un aumento significativo en las importaciones, especialmente de petróleo y maquinaria. Además, la depreciación de la moneda de India frente a las principales monedas extranjeras encareció también las importaciones y contribuyó al déficit comercial, al igual que la crisis global del 2008 que mencioné anteriormente. Además, el fortalecimiento del dólar estadounidense y el carecimiento de las importaciones denominadas en dólares. A pesar de estos desafíos, la reserva total de India creció. Esto puede atribuirse al aumento de las exportaciones, particularmente en los sectores claves como el textil y el software. La inversión extranjera directa también tuvo un aumento considerable, atrayendo el capital extranjero y asimismo aumentar las reservas de divisas. También la apreciación del dinero de India frente al dólar, que aumentó el valor de las reservas denominadas en dólares. Y además, el auge económico global incrementó la demanda de las exportaciones de India. Aunque India es un importador neto de petróleo, los ingresos fiscales derivados de los altos precios del petróleo ayudaron a aumentar las reservas. La estabilidad política y las reformas económicas implementadas por el gobierno indio durante este periodo crearon un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico. Desde el 2014 se han implementado políticas de libre comercio que han fomentado el crecimiento. No obstante, el crecimiento económico no ha sido uniforme, lo que ha provocado brechas significativas de riqueza e ingresos. Entre el 2004 y el 2012 hubo un crecimiento en su comercio exterior, se benefició la demanda interna, se benefició el sector de bienes de consumo y también la integración global que la economía de la India tiene un futuro prometedor con un crecimiento y un mejoramiento de sectores clave como la tecnología, la manufactura y las energías renovables. No obstante, para asegurar un desarrollo, el país deberá enfrentar desafíos a lo largo de los años y poner en marcha políticas adecuadas y una implementación efectiva, y así podrá convertirse en una de las principales economías del mundo en las próximas décadas.